los médanos de los llanos vive una especie muy particular, el mochuelo de hoyo, el cual anida en madrigueras que él mismo excava, si el suelo es arenoso, o reconstruye a partir de las de otros mamíferos, como los cachicamos. Los adultos tienen cejas y ojos amarillos, su cabeza y el pecho barreteado, y barras blancas en la barbilla. Los jóvenes son pardos en la cabeza con el pecho blanco. A diferencia de otras lechuzas, son muy activos durante el día y muy sonoros con sus llamados de alarma. Vuelan en forma irregular y se posan sobre los postes. Se alimentan de una variadísima gama de especies animales, especialmente de invertebrados y pequeños vertebrados. En la época de crianza están activos las 24 horas, trayendo alimento, ya que como observamos, la familia tiene normalmente 4 crías, que es usualmente el promedio. Cuestionario sobre aspectos acerca de la ecología del mochuelo de hoyo, Athene cunicularia. Pregunta número 1. ¿Dónde habita el mochuelo de hoyo? Opción A, en zonas abiertas. Opción B, en zonas boscosas. Opción C, en zonas montañosas. Opción D, en zonas desérticas. La respuesta correcta es la opción A, zonas abiertas. El mochuelo de hoyo es un ave que vive en zonas abiertas, donde puede encontrar presas fácilmente. Pregunta número 2. ¿De qué se alimenta el mochuelo de hoyo? Opción A, insectos, pequeños mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Opción B, gallinas, conejos y peces. Opción C, carroña. Opción D, hojas y semillas. La opción correcta es la A. El mochuelo de hoyo es una especie generalista y oportunista. Puede comer pequeños vertebrados e insectos y además puede alimentarse de aquello que sea más abundante. Pregunta número 3. ¿Cómo se reproduce el mochuelo de hoyo? Opción A. Pone sus huevos en un nido construido en un árbol. Opción B. Pone sus huevos dentro de una madriguera excavada en el suelo. Opción C. Pone sus huevos en un nido construido en el hueco de un árbol o una pared. Y opción D. Deja sus huevos sobre el suelo, sin nido. Y la respuesta correcta es la B. El mochuelo de hoyo es una ave excavadora que construye sus nidos en el suelo, sea cavando por sí misma o aprovechando escondrijos abandonados por otros animales. Pregunta número 4. ¿Cuántos huevos en promedio pone el mochuelo de hoyo? Opción A, de 11 a 13 huevos. Opción B, de 5 a 7 huevos. Opción C, de 2 a 4 huevos. Opción D, de 8 a 10 huevos. La respuesta correcta no es otra sino la opción C. 2 a 4 huevos es el promedio general, pero esto puede variar según las condiciones y la subespecie. Pregunta número 5. ¿Cuánto tiempo toman las crías de mochuelo de hoyo en abandonar el nido? Opción A, de 2 a 3 semanas. Opción B, de 6 a 7 semanas. Opción C, de 8 a 9 semanas. Y opción D, de 4 a 5 semanas. Si escogiste la opción B, estás en lo correcto. Los polluelos del mochuelo de hoyo abandonan el nido a las 6 o 7 semanas de edad y salen por primera vez de la madriguera a los 15 o 17 días de nacidos. Pregunta número 6. ¿Cuál de estas problemáticas crees que representa una amenaza para el mochuelo de hoyo? Opción A, contaminación con agrotóxicos. Opción B, fauna doméstica y asilvestrada como perros y gatos. Opción C, desconocimiento y falta de educación ambiental. Opción D, todas las anteriores. La opción correcta es sin duda la D. Tanto la fauna feral de gatos y perros como los químicos agroindustriales venenosos
y el desconocimiento general representan graves amenazas para los mochuelos de hoyo. Pregunta número 7. ¿Cuál es el estado de conservación del mochuelo de hoyo? Opción A, especie vulnerable. Opción B, especie en peligro de extinción. Opción C, especie en preocupación menor. Y opción D, especie en peligro crítico. Y la respuesta correcta es la C. Actualmente se considera al mochuelo de hoyo como una especie ubicada en la categoría de preocupación menor. Pregunta número 8. ¿Qué se puede hacer para ayudar a la conservación del mochuelo de hoyo? Opción A, proteger los hábitats naturales del mochuelo. Opción B, reducir la población de animales asilvestrados. Opción C, educar a la población en cuanto a la importancia ecológica de esta ave. Opción D, todas las anteriores. La opción correcta es sin duda la D. Tanto la protección de su hábitat como el control de los depredadores ferales y la educación ambiental son cruciales para la supervivencia del mochuelo de hoyo. Pregunta número 9. ¿Es el mochuelo de hoyo un ave migratoria? Opción A, sí. Opción B, no. La opción acertada es la B. El mochuelo de hoyo no es un ave migratoria y se asienta en las mismas zonas durante todo el año. Pregunta número 10. ¿Cuánto tiempo suele vivir el mochuelo de hoyo? Opción A, 5 años. Opción B, 10 años. Opción C, 15 años. Opción D, 25 años. Y la respuesta correcta no es otra sino la B. Los mochuelos de hoyo llegan a vivir hasta 10 años en la naturaleza. Porque conocer es proteger, seguimos explorando maravillas junto a Cuadernos Caribe y Río Verde.